Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Todo Incluido. Hoy vamos a hablar de un tema que me emociona mucho y es el liderazgo para escritores latinos. Porque escribir un libro no es solo sentarse frente a una hoja en blanco, también es un acto de valentía, de disciplina y sobre todo de liderazgo. Y para conversar sobre este tema, tengo el honor de entrevistar a una invitada muy especial. Ella es Beli, fundadora de una escuela digital llamada Autor con Propósito, patentada en el Perú, que ayuda a escritores en toda Latinoamérica y hasta Estados Unidos. Ella lo ayuda todo el proceso hasta que publiquen sus libros. Beli guía a los escritores paso a paso, desde construir su marca personal hasta plasmar sus historias y finalmente ver su libro publicado. Bienvenida, Beli. Bienvenida. Hola, Nelly, gracias por qué bonita bienvenida. Bueno, me honra realmente poder estar aquí contigo y obviamente compartir un poquito también de mi historia y cómo otras latinas están haciendo historia, atreviéndose. Yo siempre digo, escribir un libro no solo es para escritores, sino para valientes que realmente se atrevieron a sanar sus heridas y hoy pues se atreven a pasar de las hojas en blanco a un libro, ¿no? Así es. Cuéntanos, Beli, ¿qué fue lo que te inspiró a crear esta escuela digital para escritores? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan poderosa, Aneris! Todo este sueño, todo este desafío realmente comenzó en un año muy difícil, donde el mundo se detuvo, todos hemos vivido una pandemia. Fue cuando perdí mi emprendimiento en el 2020 y realmente pues a veces uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? O cuando la familia te pregunta también, ¿no? Oye, Beli, ¿qué hacemos? Sin embargo, realmente fue una mañana cuando decidí, antes de la pandemia, yo ya venía desarrollando talleres para mujeres, empoderamiento a la mujer. Y bueno, entonces en esa búsqueda de cómo volver a comenzar fue donde decidí plasmar o estructurar mi conocimiento en un libro para sumergirme en el mundo digital. Entonces eso me inspiró realmente. Pero hay una cosa que descubrí en este mercado, es que no se trata solamente de escribir. La escritura puede ser sanador, ¿no? Nos ayuda realmente a soltar, a ganar confianza, a atrevernos a hacer algo diferente, lo que el 90% no se atreve a hacerlo. Así es. Entonces, fue ahí donde vi el poder de un libro. Nunca pensé que este libro empezó a abrirme puerta, a conectarme. Ese dolor o esa frustración de lo que me encontraba en medio entre cuatro paredes de una pandemia y al mismo tiempo desahuciaron del cáncer a mi madre, un hijo de 4 años y que la familia siempre te pone a ti como delante la más fuerte, ¿no? La valiente de la que va a encontrar una solución. Fue donde dije, ok, voy a escribir un libro. Pero aquí hay algo que hizo la diferencia. Para todos fue una locura, menos para mí. Y ahí es donde dije, muchos, tú podrás tener un gran sueño, pero todas las personas no van a creer en tu sueño. Y lo más importante es que tú creas primero en lo que tú quieres hacer. Y esa valentía o ese proceso me llevó a conectar con personas, con mujeres, con más historias que me decían, yo también tengo una historia, ¿no? Mi primer libro se llama 1000 caídas antes del éxito y ellos me decían, Beli, yo tengo más de 1000 caídas en mi vida. Y aquí hay otro aprendizaje que me llevó a reflexionar, es que no se trata de cuántas caídas tengamos en la vida. ¿Cómo te levantas? Cómo nos levantamos, cómo lo uso a mi favor para que realmente, porque como dicen, ¿no? Uno hace que las cosas pasen en su vida porque nosotros en sí hacemos el milagro, moviéndonos, teniendo claridad de algo, qué es lo que yo quiero lograr con esto, en cuánto tiempo, y espero también poder compartir aquí cómo llevar este proceso, teniendo una meta clara, ¿no? Así es, y qué bueno de que uno dice así, ¿no? Pero sabemos que
toda persona tiene una historia que contar y como tú dijiste, no todo el mundo va a creer en tus sueños y en tus metas y en lo que tú te propongas, pero siempre y cuando tú tengas claro lo que tú quieres hacer, a dónde te quieres dirigir y cuál es tu meta y no te desenfocas de ahí, eso es lo que te lleva a ti al éxito, ¿no? Y eso es algo muy importante. Entonces, ya entrando, ¿verdad? De lleno al tema de hoy. Yo sé que cuando hablamos de liderazgo, mucha gente piensa en empresas o en política, pero ¿por qué es importante que un escritor también se vea como un líder? Porque primero, más que profesionales, el escritor es un cargo, ¿no? Es un nombre, pero realmente todos somos seres humanos. Y al final algo que siempre les hago ver la diferencia en mis alumnas, es que hay la parte negocio comercial y negocio personal, que viene a ser o marca comercial o marca personal. Nosotros somos una marca. Entonces, ¿cómo queremos vernos, no? ¿Cómo queremos sentirnos o conectar con el mundo? Entonces, el liderazgo para mí comienza por uno, porque una persona es la que lidera un negocio y todo comienza por uno. Entonces, el camino, el proceso que me llevó a entender cuán importante es desarrollar el liderazgo, la inteligencia emocional en todo lo que hagas, no solamente en un libro. Sin embargo, muchas personas profesionales vienen a la escuela con muchos títulos, pero a la hora de sentarnos a armar el plan para escribir un libro, el libro realmente es la última pieza para mí, la que te saca realmente de ese momento que pensabas que ya lo habías logrado todo, ¿no? Y que ya trabajaste esas creencias, las heridas, pero el libro despierta algo más profundo, porque la escritura realmente es sanador, y más tu historia, porque no escribimos solamente desde el conocimiento, sino desde nuestra verdad, nuestra autenticidad. Es algo que nos cuesta hoy en día descubrirlo o mostrarlo, ¿no? Entonces, dicen, si tú no aprendes, como dice John Maxwell, primero aprende a liderarte a ti, si quieres liderar a otros. Entonces, hay una de las frases que me encanta, que fue en el 2020 mi eslogan, es aprende a liderar primero tu vida, todo lo demás llegará por añadidura. O sea que en el caso, ¿verdad?, de los escritores, entonces ellos necesitan liderar su vida, pero también es su historia. La historia, si ellos realmente aprenden, primero la claridad, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es el propósito de escribir un libro? Si tú tienes claro el propósito de qué es lo que quiero llegar, porque hay ejemplos, por ejemplo, autores que dicen, no, tengo una gran historia, me ha pasado esto, sin embargo, no me atrevo a salir, ¿no? Todos quieren liderar en privado, ¿no? En reservado. Entonces digo, ¿cómo el mundo va a conocer tu historia? Entonces, sí o sí, no solamente se trata de liderar tu vida, me refiero a liderar lo que quieres crear desde el día 1. ¿Cómo te ves? ¿En cuánto tiempo lo quieres lograr? ¿Y qué es lo que tienes que hacer para que realmente llegues a esa meta? Entonces trabajamos el tema de la misión, la visión, los valores. Ese es un proyecto. Un libro es un negocio, si tú lo ves con esa perspectiva. Si no, simplemente va a ser un hobby, ¿no? Ya. Cuando los escritores empiezan a trabajar su marca personal, como tú hablaste, ¿cuáles son los errores más comunes que tú ves, que tú encuentras? Lo primero, que una marca personal piensan que es un logo, ¿no? Me estoy preparando en ventas, me estoy preparando, aprendiendo a crear páginas web para crear mi marca. Pero realmente la marca personal va mucho más allá, el autoconocimiento. ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que quieres reflejar con este nuevo sueño que tú quieres? Tu primer libro, supongamos, ¿no? Tu primer libro, ¿qué quieres reflejar con este libro? ¿Cómo quieres que las personas te conozcan? Entonces, luego ya viene toda la parte. Quizás el logo, la página es la parte 5 o 10, pero las bases de una marca personal es
quién eres tú, cuál es el propósito de lo que tú quieres desarrollar en torno a esta primera historia que quieres compartir. Y hablando de marca personal, ¿cómo puede un escritor latino transformar su identidad, la identidad cultural, ¿no?, en una fortaleza dentro de su carrera? Wow, si en este momento a ti que nos estás escuchando, estás escribiendo tu libro, muchas veces el silencio es una de las cosas que no nos deja realmente hacer ver lo que nosotros queremos transmitir. Yo siempre hago las cosas, trabajo de una manera inversa, ¿no? Como dice hoy una frase que dice, si te puedes ver logrando tu objetivo, ya llegaste. Entonces, ¿qué es lo que les puedo decir a los escritores que están haciendo en este momento? Que no escriban solo por escribir, sino que comiencen realmente preguntándose cuál es la misión, a quién específicamente yo quiero ayudar con esto. Porque un libro no es para todo el mundo, tu historia tampoco es para todo el mundo. Todos tenemos heridas, pasados, errores, fracasos, éxitos diferentes. Entonces, ¿a qué mercado? No podemos abarcar, como dicen, todo el océano. Somos parte del océano. Entonces, ¿cómo ellos pueden hacer eso? Realmente, la marca tiene que ver una marca personal, si no, a escritor o producto pasan desapercibidos. Y eso lo veo en la mayoría de los autores que dicen, soy autor, y cuando voy, veo su perfil, todo eso, no me dicen nada de lo que me cuentan. Porque hoy en día, si no estás en las redes, no existes. Creo que estamos de acuerdo en eso. Sí, eso es verdad también. Imaginémonos que hay alguien, así como tú dijiste, si hay alguien que está ahora mismo escuchando que tiene deseo de escribir un libro, o tiene, ¿verdad?, una idea definida de lo que quiere hacer, pero no sabe dónde empezar. ¿Qué consejos tú le darías? Primero, ¿cómo le llamaría su historia? Una portada, el título es el 80%, porque eso es lo que las personas ven a la hora de vender algo, ¿no? ¿Y qué solucionas? Porque una portada es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y cómo yo te puedo ayudar? No es primero el contenido. Entonces, nosotros lo trabajamos a la inversa porque es una forma de desarrollar y de enfrentar los miedos a los autores que dicen, sí, pero como la mayoría, escribe, se la pasa meses, años, y al final no llega a su meta. O nadie se entera de que está escribiendo un libro. El proceso que llevamos, si tú tienes la portada de tu libro, ya tienes el 80% para empezar a hablar de ese tema. Primero tienes que tener un porqué grande, que te motiva. ¿Qué te motiva? Porque si no, simplemente vas a hacer las cosas por hacer. La motivación en un proceso no es tan importante. Tiene que haber una ruta, y la ruta es el cómo. Ayudo a que... O, por ejemplo, ¿no?, como dicen los libros, 5 pasos para ayudarte a encontrar tu pareja a los 40 años, ¿no? ¿Cuán importantes son los títulos, la solución a un problema, no a 99 problemas? Entonces, siempre trabajamos esa parte, uno, para que empieces a crear compromiso contigo. Y luego ya viene lo que es el tema de la estructura, porque el título ya me dice qué historia yo quiero compartir. Ya, y hablando sobre ese recorrido, ¿cuál es el recorrido que haces tú con tus alumnos desde ese primer paso hasta la publicación? Hasta la publicación. Wow, es un viaje. O sea, resumido, no es que obviamente, ¿no? Me voy a poner a hacer una charla completa acá. No, en resumen, realmente, como digo, hay un mercado, hay muchos que puedan ayudar a escribir libros, todos ayudan a su estilo, a su manera, pero hay una pregunta que realmente me hicieron: ¿en qué te quieres diferenciar tú? ¿Cómo te vas a diferenciar del mercado donde todos hablan casi lo mismo, ¿no?, en su diferencia? Y una de las cosas que dije, ok, en mi proceso, a mí me hubiera encantado tener un soporte, un proceso, un paso a paso. Y hay de todo. Entonces, es así como yo me convertí
y mentora o ser la mano para otras, para solucionarle lo que necesitan. No lo que una partecita nada más. Como digo, conmigo es todo o nada, desde la creación, monetización y publicación de tu libro en Amazon, tanto digital y el libro físico, para que tú puedas promoverlo de las dos formas. Y cuando digo creación, me refiero a todo el know-how que necesita, no solamente un libro, sino de cómo yo lo voy a comercializar, creando una marca personal, el tipo de contenido que voy a empezar a compartir. Hay muchos que empiezan desde cero, no tienen ni idea de cómo hacer una publicación en Facebook. Entonces, sin embargo, tienen un Facebook, ¿no? Tienen un Facebook, pero no lo usan a su favor. Y no es que porque no quieran, sino porque no saben por dónde comenzar. ¿Qué hago primero? ¿No? Entonces, toda esa parte se me refiero a creación. No solamente desde un título, la portada, sino de todo el know-how, marca personal, redes sociales, alineación, todo eso. Y cuando digo la monetización, es que tú aprendes a vender tu sueño, no el libro. Yo no vendo el libro, siempre es algo que les digo, no vendas libro, vende transformación. Vende tu idea, tu sueño, tu propuesta. Entonces es una de las cosas que conecta para que tú puedas crear una comunidad que esté interesada, porque siempre, todos queremos ser parte de algo. Neris, tú también cuando creas una comunidad y jalas porque esas mujeres que conectan contigo porque quieren ser parte de algo. Y cuando hablo de parte técnica de un libro, es todo lo que realmente necesita un libro para que quede bonito, como dicen, ¿no? La pieza perfecta en el tema de edición, ortotipografías, los registros, todo eso que necesita un libro, eso es para mí la parte técnica, ¿no? Y lo último es Amazon. ¿Cómo yo publico ese libro en Amazon? También hacemos una fiesta para hacer un lanzamiento, para que ellos se le crean. Lo logré. Es como una maratón. ¿Cuánto? Cada año uno se pone metas, ¿no? Claro. Hoy voy a correr 5 kilómetros, 10, 21. Entonces, pero no es competir, sino es llegar a la meta. Es llegar a la meta. Así es, así es. Otra preguntita. ¿Qué papel juegan la disciplina, la visión y el liderazgo en todo este proceso? Porque tiene que tener una disciplina bien grande. Todo. Disciplina, porque todos tenemos una vida. No solamente me voy a enfocar a crear libro, a escribir libro, a emprender con mi libro. Todos tenemos una vida. Algunos somos madres, padres, estamos emprendiendo en otro proyecto. Entonces, ¿cómo yo organizo? Aparte de disciplina, es una palabra, como yo siempre les digo, vamos a hablarles como si fueran de kinder, ¿no? Como bebés. Entonces, vamos a hablar de hábitos pequeños, de menos a más. Si nunca has escrito un libro, vete de menos a más. Lo mismo en la escritura. Dice, escribe 1000 palabras al día para que termines tu libro en corto tiempo. La pregunta es, programación neurolingüística, ¿alguna vez has escrito 1000 palabras al día? No, Beli. ¿Cuánto? ¿100? ¿Escribes un diario, una agenda? Sí, escribo. Ok, comienza por 50 palabras, 100 palabras, hasta que tu mente se vaya realmente creyendo, reprogramando ese hábito. Y por consecuencia, para mí, la constancia es la que nos da la disciplina, porque no paraste, si no tuviste enfoque. O enfoque y compromiso. Si no la tienes, no hay milagros, como siempre digo, hay que trabajar. Entonces, es un proceso bonito. Belis, ¿tienes alguna anécdota que puedas compartir con nosotros sobre algún escritor que hayas acompañado y que haya transformado su vida después de publicar su libro? Wow, son muchas las que me hacen sentir orgullosa, realmente. Por ejemplo, una de ellas es un maestro, que recuerdo cuando llegó a la escuela para entrevistarlo y ver si podemos trabajar. Uno, yo lo pensé 2 veces, porque uno no tenía redes sociales, apenas estaba comenzando, es un maestro de universidad en México. Sin embargo, lo que me apasionó eran sus ganas de aprender, ¿no? Desde cero, su constancia, su disciplina. Y hoy en día
de lo que solo daba charla en su salón, ahí a sus alumnos, hoy da charla en diferentes universidades allá en México. Y en este año, en estos 2 años que ha publicado su libro, ha crecido no solamente su profesión, sino ha crecido él como persona. Y este año, 2025, estará presente compartiendo su historia en el segundo Congreso de Autores que hacemos cada año. Y otra historia también que me encantaría compartir es de una mujer que superó el cáncer 2 veces. Ella es de Colombia, realmente una gran mujer con una gran historia. Sin embargo, sus creencias eran la que le frenaba, el que no soy escritora, no hablo bonito, porque ellas vienen en Colombia hablan diferente, ¿no? No, yo no hablo bonito. Sin embargo, hoy, después de 2 años, realmente hoy está creando sus propios congresos, impactando a más mujeres con su historia, que realmente cómo ella llevó este proceso de superación de cáncer, ¿no? Y todas ellas han aprendido a compartir su historia, no en 1 hora, también aprendieron a contar su historia en 10 minutos, no solamente un libro. Y eso también, o sea, transforma la vida de ellos, pero también transforma la vida tuya, porque estar tan cerca con ellos trabajando sus historias debe de impactarte también de alguna manera. Yo siempre digo, para ellas soy su mentora, pero realmente ellos son mis maestras. Al crecer ellas, yo crezco. Una de las cosas que siempre me dice, pero Beli, haz más congresos, haz más talleres, y le digo, no, a mí me gusta ver brillar a otros, porque si ellas brillan, yo brillo, porque realmente el éxito es como dicen, ¿no? Mi éxito son sus éxitos de ellos. Y mi propósito es que realmente logren ese sueño que un día solamente es una idea, ¿no? Llegan con miedo, sin duda, sin saber la experiencia que les voy a hacer vivir. La mayoría llega y piensa que me voy a sentar con ellas a escribir su libro. Entonces yo le digo, no, hay que trabajar. Entonces, cuando hablamos, ¿cómo voy? Y después dicen, ¿pero qué voy a vender? Vas a vender tus sueños, tu historia. Y es una de las cosas que nos da miedo, hablar, abrirnos, soltar. Sí. Y como mencionamos, tú trabajas con escritores en Perú, en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos. ¿Qué necesidades en común has visto en los escritores latinos? ¿Qué necesidades en común? La mayoría no sabe por dónde comenzar. Quiere, pero la mayoría tiene miedo, a invertir, ¿no? En sí mismos, porque piensan de que, le digo, yo no soy una editorial, ¿ok? Siempre les digo, soy una escuela que busca la transformación de las personas que quieren escribir un libro, porque es la experiencia que ellos viven, el proceso. Entonces, yo no hago que la inteligencia escriba tu libro, sino que tú vivas la experiencia de la escritura. Entonces, la mayoría se enfrenta a las hojas en blanco y al final se dan cuenta que es algo muy sencillo de escribir, porque la historia no está afuera, su historia está adentro. Si tienes la estructura y tienes claridad hacia dónde quieres llegar, y aquí entra el tema de la visión, ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿En cuánto tiempo lo quiero lograr? En base a ello nos movemos y tomamos decisiones en base a los valores, no el valor de la escuela, sino los valores del escritor. ¿Qué le inspira? ¿Qué le motiva? Y cambiando un poquito, ¿no? de trayectoria, de tema, sabemos ahora, como tú mencionaste, si tú no estás en las redes sociales, si no estás en lo digital, aparentemente no existes. ¿Cómo eso ha transformado cómo se consumen los libros hoy en día? Porque la gente ya no lee. O sea, muchas personas piensan, ok, ya no leo, prefiero escuchar un libro que sea de audio. No sé, o sea, ¿cómo tú has visto en Latinoamérica que eso ha influido que las personas lean más? Y por eso también que las personas quieran escribir o no, porque si yo puedo grabar un audiobook, un libro de audio, no necesito, o sea, igualmente lo tengo que escribir para poder hacer el audio, ¿verdad? Pero ¿cómo ha influido y ha cambiado eso en los escritores hoy en día?
Si hablamos de Latinoamérica, hoy estamos en el boom de los libros de historias de superación personal. Entonces, este es el momento para muchos. ¿Cómo ha cambiado realmente muchos, por ejemplo, autores? Nos venden, mejor dicho, el marketing, o nos venden de que la gente ya no lee, ¿no? Y es un mercado. Sin embargo, para los visionarios es una oportunidad. Entonces, para muchos tenemos como clientes o como personas, tenemos 3 canales de comunicación, ¿no? El auditivo, el visual, el kinestésico. ¿A quién yo le voy a hablar? ¿No? Entonces, hay personas que sí o sí leen libros. De que leemos libros cada día está aumentando la posibilidad, sea digital, sea físico. ¿Cómo lo promovemos? Es en base a las estrategias que yo quiero lograr. Por ejemplo, yo promuevo mis libros digital, ¿no? Y al mismo tiempo promuevo a través de congresos, a través de las mentorías, los talleres, dependiendo de la estrategia que tienes. Por eso los libros que nos enfocamos es los libros de superación personal, tu experiencia, para que tú puedas potenciar y crear más impacto en lo que vienes desarrollando. Servicios, ¿no? Cursos online, haces talleres, conferencias. Como un libro puede ser tu carta de presentación y no solamente, pues, como dicen, las palabras se lleva el viento, pero si las personas te escuchan y también llevan una herramienta a su hogar, no solamente están conociendo una historia real. Entonces, no podemos comparar un libro de ficción con un libro que realmente tus vivencias. A veces nos toca entrevistar a autores donde nos preguntan, pero toda la historia que has contado en tu libro es real, ¿no? Porque muchos es la esencia que ellos ponen. Hay gente que no se lo cree, todo eso es vivido, ¿no? Entonces, sí, es real. Sí. ¿Y cómo, en tu experiencia, ya que nos dijiste que todos los libros, que en Latinoamérica se está dando un movimiento de ayuda, superación personal. Ayuda, superación. Yo creo que eso, o sea, también se está viendo mucho en Estados Unidos, todo eso, también las charlas de autoayuda, de superación, es un tema que ahora es famoso. Pero aparte de eso, ¿cómo ves tú el futuro de la literatura latina en el mercado global? Realmente se viene un boom. Yo siempre digo que viene la nueva realidad de muchos autores o profesionales o futuros autores que sueñan con escribir un libro. ¿Por qué? Porque el 90% no ha llegado a su meta. Uno, porque no sabe cómo hacerlo. Y el 1% realmente que logra escribir su libro es la que tiene más impacto en su carrera. Está demostrado realmente, he visto en los autores, como dicen, no se trata de buscar fama, realmente se trata de crear un propósito de mi historia dentro de un legado. Porque un libro es un activo y ese activo realmente les ayuda a promover lo que ellos están buscando. La mayoría viene por un libro, pero al final se dan cuenta que quiero ir más allá de un libro. Entonces, el trabajo todo es interno, Anelis, es mentalidad. Sí. Y una pregunta que me parece clave para todo lo que estás hablando tú hoy es, ¿qué significa para ti empoderar a un escritor, no solo para publicar un libro, sino para convertirse en un líder? Sí, desde el punto de inicio, desde que inicia, la pregunta es, ¿en quién te tienes que convertir tú para llegar a lograr esa meta? Porque al final de escribir un libro, el primer beneficiado es el autor, no es el lector, es el autor. Nunca lo había visto de esa manera, pero ahora que lo dices, hace sentido, tiene mucho sentido porque es verdad que mucha gente, por ejemplo, y no solo por lo que curas, porque yo pienso que
que también cuando una gente empieza a escribir de su historia, de su vivencia, de su vida, es un proceso también de sanación, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a escribir eso, obviamente te está liberando y te está ayudando con ese proceso de sanación. Y potencias más habilidades como el miedo a vender o a hablar frente a una cámara, ¿no? Uh-huh. De hablar a una cámara. A salirte de tu zona de confort. Entonces, eso realmente no es que voy a escribir un libro para cambiar vidas, no. Primero cámbiate a ti y luego empieza por lo demás. Muy interesante. No, nunca lo había, de verdad que nunca lo había visto desde ese punto. Estamos hablando de liderazgo para escritores y esa es una de las formas para desarrollar, si no, solamente nos quedamos en palabra autor. Es bonito, la palabra autor nos da poder, autoridad, ¿no? Autoridad. Pero realmente va mucho más allá de desarrollarnos a nosotras mismas. Y para cerrar, quisiera hacerte una pregunta inspiradora. Si pudieras darle un solo consejo de liderazgo a un escritor que nos escucha hoy, ¿cuál sería? Que si quieres escribir tu libro, realmente primero pregúntate qué revolución que quieres crear, cómo quieres ser recordado. Entonces, para realmente, porque si no, solo va a ser un libro bonito y publicado, sino crea un libro que realmente pueda servir en el mundo, que pueda ayudar en el mundo. Con esta nueva realidad que estamos viviendo, ya no hay excusa, podemos lograr cualquier cosa que te propongas. Lo que las redes sociales puede hacer, te puede potenciar lo que estás haciendo en el mundo presencial. Entonces, yo no tenía presencia en el mundo antes de pandemia, ni visibilidad, ni nada, ni confianza como para poder crear un propósito y vivir de ello, ¿no? Sin embargo, la posibilidad de estructurar mi historia en un libro me dio la posibilidad de crear un producto. Y ese producto me dio la confianza para yo creer y crear compromiso para poder ayudar a otras, porque si yo cambio, yo puedo mejorar a otras. Entonces todo es a la inversa. Y antes de escribir un libro, primero trabajamos el tema de mentalidad. Tienes que trabajar tú, como se dice, tu diálogo interno a la hora de tomar acción, ¿no? ¿Qué quiero lograr? ¿Por qué quiero escribir un libro? ¿Para quién quiero escribir un libro? Porque tu libro, si realmente quieres abarcar todo un mercado, al final te vas a saturar, te vas a frustrar y vas a terminar diciendo, nadie me escucha, nadie me compra. Muy buen consejo. Beli, muchas gracias por tu tiempo, por tu visión y por todo lo que compartiste hoy. Y si usted nos está escuchando, recuerde que cada uno de ustedes tiene una voz única, una historia que merece ser contada y que liderar significa atreverse, ¿no? A compartir con el mundo. Si quieren conocer más el trabajo de Beli y su escuela digital, pueden encontrarlo en la información que le vamos a poner aquí. Y antes de irnos, por favor, comparta, suscríbase a nuestro canal de YouTube, denle like para poder seguir creciendo y trayéndoles temas interesantes. Así que yo soy Anelis Rosario, nos escuchamos hasta la próxima. Muchas gracias, Beli Torres, por toda tu ayuda y por tu información. Nos vemos en el próximo episodio de Todo Incluido. Un abrazo. Bye. Muchas gracias, Beli. Gracias, América. Un gusto.